Sin ceremonia ni espectáculo, sin los habituales ecos de trompetas mediáticas ni las luces intensas de la atención mundial, el Papa León XIV ha comenzado a delinear su pontificado con pasos firmes pero silenciosos. Lo ha hecho en el lenguaje que más domina, el de los gestos concretos, las decisiones deliberadas y las señales que, aunque sutiles, resuenan profundamente entre quienes saben leer entre líneas. Lejos de protagonizar una entrada triunfal o de apresurarse a marcar rupturas con sus predecesores, el nuevo pontífice ha optado por la vía de la sobriedad y el discernimiento. En un Vaticano acostumbrado al peso simbólico de los gestos, donde incluso el más mínimo cambio puede leerse como una declaración teológica o eclesial, León XIV ha ofrecido un comienzo que no busca impresionar sino sembrar. Entre las primeras decisiones de su pontificado, una en particular ha desatado un murmullo creciente en los pasillos de la curia y más allá. No fue una serie de nombramientos masivos ni una reforma inmediata de las estructuras, sino una sola designación, cuidadosamente elegida, que ha provocado sorpresa, reflexión y hasta desconcierto en algunos sectores. Lo interesante no fue tanto la cantidad de decisiones como la calidad, la carga simbólica y práctica contenida en una sola acción. No es habitual que un único nombramiento genere tanto análisis en tan poco tiempo, pero esta vez no es exageración decir que el Papa ha hablado más claramente con un nombre que con cualquier homilía o declaración pública. Ese nombre, aparentemente sencillo, está marcando un antes y un después. Y quienes han prestado atención lo han comprendido de inmediato. Esto no es simplemente un gesto amable, ni una cortesía institucional. Es una dirección. En los días previos, el Papa ya había ofrecido señales importantes. Se le vio inclinarse con devoción ante el altar, devolver protagonismo a liturgias tradicionales y expresar, con su comportamiento más que con sus palabras, un profundo respeto por la sacralidad de lo que representa su nueva misión. Aquellos fieles que venían anhelando un regreso más claro a los fundamentos espirituales del catolicismo notaron esos detalles con una esperanza renovada y discreta. Pero lo que no esperaban era que, tan pronto, el Papa diera un paso que hablara tan directamente del corazón de su visión para la Iglesia. No lo hizo con una rueda de prensa ni con una exhortación apostólica. No hubo documento doctrinal ni declaración solemne. No fue necesario. La elección de una sola persona para un puesto clave bastó para enviar un mensaje inconfundible. Y ese mensaje fue, en sí mismo, una toma de posición. Una elección que transmite claridad en tiempos de ambigüedad. Una afirmación de propósito en medio de la incertidumbre. Este primer movimiento del Papa León no fue un intento de protagonismo. Al contrario, su discreción lo hace aún más elocuente. No se trata de llamar la atención de los titulares, sino de edificar algo duradero. Y en la lógica del Vaticano, donde todo gesto tiene múltiples lecturas, los comienzos no son simples rutinas administrativas, son indicios teológicos. Son declaraciones silenciosas de intención. Hay quienes esperaban un pontificado de continuidad previsible, una suerte de extensión del camino recorrido por Francisco, tal vez sin la misma intensidad reformadora. Otros temían, por el contrario, un brusco viraje hacia modelos más rígidos o tradicionales. Pero lo que está emergiendo en estos primeros pasos del nuevo obispo de Roma no encaja del todo con ninguno de esos extremos. Hay una quietud en sus decisiones, pero también una firmeza difícil de ignorar. Una deliberación que revela estrategia, visión, sobre todo, una convicción personal profunda. Para quienes esperaban más de lo mismo, esta primera acción del Papa ha descolocado. Para quienes sospechaban un retroceso, el desconcierto es igual de palpable. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue esta elección no es la sorpresa que ha causado, sino lo que está empezando a revelar, un estilo de liderazgo que no será moldeado por las expectativas del exterior, sino guiado por una conciencia serena de misión. Con esta primera decisión, León XIV ha dejado claro que no se limitará a administrar el legado de sus antecesores. Tampoco se dejará arrastrar por la urgencia de los comentarios, los análisis prematuros ni las presiones ideológicas. En lugar de acelerar, está afianzando. En lugar de responder al ruido, está escuchando en profundidad. Y desde ese silencio atento ha emergido una elección que tiene ya consecuencias, incluso antes de que se anuncien nuevas medidas. Un solo nombre, un cargo, un gesto. Pero dentro de ese gesto, el esbozo de todo un horizonte. Porque en el Vaticano, y en toda la Iglesia, los inicios importan. Las primeras decisiones son semillas. Y esta semilla, aparentemente modesta, está cargada de vida. Y así, mientras el mundo apenas comienza a tomar nota, algo se está gestando en el corazón de Roma. Un movimiento que no tiene los brillos de la espectacularidad ni la estridencia de las rupturas públicas, pero que, sin embargo, está comenzando a generar ondas de resonancia dentro y fuera de los muros vaticanos.
La Iglesia Universal, en su vastedad y diversidad, ha aprendido a observar con atención los primeros pasos de un nuevo Papa. Porque no son simplemente gestos protocolares. Cada elección, cada nombramiento, cada palabra o silencio contiene en germen una visión del mundo, una comprensión de la Iglesia y una orientación del alma pastoral que irá modelando todo el pontificado. Y es precisamente ahí donde emerge, con fuerza y sutileza al mismo tiempo, la primera decisión significativa del Papa León XIV. Lejos de los flashes, sin convocar ruedas de prensa ni emitir declaraciones dramáticas, el Santo Padre ha procedido a realizar un nombramiento que ya ha comenzado a ser interpretado como un acto de profundo significado eclesial. Ha designado a la hermana Tisana Maietti como secretaria del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Para quienes desconocen la estructura de la curia romana, podría parecer un movimiento administrativo más. Pero para quienes conocen la intrincada y simbólicamente cargada arquitectura del Vaticano, este gesto tiene el peso de una declaración contundente. Este dicasterio no es una oficina menor. Es una de las instancias más relevantes para el discernimiento, acompañamiento y dirección de toda la vida consagrada en la Iglesia Católica. Desde allí se supervisan, animan y reformulan las líneas de acción de miles de comunidades religiosas, institutos misioneros, congregaciones femeninas y masculinas, órdenes monásticas, nuevas formas de vida evangélica y sociedades apostólicas en todos los rincones del planeta. Designar a una mujer como secretaria de este dicasterio, es decir, la segunda al mando, con autoridad real sobre las decisiones cotidianas, no es solamente significativo, es profético. Y no lo es porque se trate de una mujer, sino porque es una mujer preparada, formada, probada en el servicio y profundamente enraizada en la espiritualidad y misión de la vida consagrada. La hermana Tisana Maietti, originaria del Caribe, no es una figura decorativa ni una voz insertada artificialmente en los circuitos vaticanos para cumplir con expectativas externas. Su trayectoria es testimonio viviente de lo que significa vivir la fe en las periferias, servir con humildad y liderar sin perder el alma. Durante años, la hermana Tisana sirvió como superiora general de las Hermanas Franciscanas de los Pobres, una congregación marcada por la opción radical por los últimos, enfermos olvidados, madres solteras abandonadas, niños víctimas del conflicto, migrantes sin patria ni hogar. Desde ese lugar de servicio, no construyó poder, sino autoridad. No acumuló influencia, sino confianza. Y es precisamente esa autoridad evangélica la que ahora se le reconoce en esta designación. Pero hay más. Este nombramiento no es una mera continuidad de las reformas estructurales iniciadas por el Papa Francisco con Praedicate Evangelium. León XIV no se limita a caminar por los senderos ya abiertos, los interioriza, los asume y da el siguiente paso natural sin necesidad de explicaciones extensas. Él actúa. Y en ese acto hay una teología encarnada, una visión clara. La autoridad en la Iglesia no depende exclusivamente del sacramento del orden, sino también de la competencia, del discernimiento espiritual, de la fidelidad al Evangelio y del sentido profundo de comunión eclesial. De este modo, se revive con fuerza una distinción que ha estado presente en la tradición de la Iglesia, pero que con el paso de los siglos se ha vuelto opaca: la diferencia entre autoridad sacramental y liderazgo administrativo o pastoral. En términos teológicos, no todo gobierno en la Iglesia requiere la ordenación. Hay dimensiones de liderazgo eclesial, especialmente aquellas vinculadas con la organización, el acompañamiento, el diseño de estructuras pastorales y la implementación de procesos formativos, que pueden y deben ser confiadas también a laicos y laicas, cuando estén adecuadamente preparados. En especial, cuando la gracia de su bautismo y su fidelidad al servicio dan testimonio de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. La hermana Tisana representa precisamente esa posibilidad hecha realidad. Su presencia en el dicasterio no es simbólica, ni anecdótica, ni transitoria. Tiene plenas competencias para decidir, orientar, proponer, gestionar y supervisar. Es decir, no entra en la curia como un gesto hacia las expectativas del mundo moderno, sino como una respuesta coherente desde la misma identidad de la Iglesia. Su designación no es una ruptura, sino una fidelidad audaz a las semillas del Concilio Vaticano II, que aún siguen brotando con vigor en este siglo XXI. Y, de manera aún más profunda, esta acción silenciosa del Papa León pone en cuestión una mentalidad que durante mucho tiempo ha gobernado ciertas esferas de la Iglesia, aquella que asocia autoridad solo con clericalismo, que confunde ministerio con poder, y que relega la participación de las mujeres a un plano secundario bajo el pretexto de la tradición. León XIV no ataca a esta mentalidad con declaraciones incendiarias. La desmonta con una acción precisa, teológicamente fundada y pastoralmente transformadora. Así, la hermana Tisana no representa solo a sí misma. Representa un nuevo tono en el pontificado. Representa una confianza renovada en los carismas que surgen desde la base del pueblo de Dios.
representa también un llamado a la reflexión para todos aquellos que, dentro y fuera de la Iglesia, han asumido como inamovibles ciertas estructuras que hoy se revelan como reformables, no por ideología, sino por fidelidad al Evangelio. Y mientras su nombre comienza a circular con respeto, y en algunos círculos, con sorpresa, en Roma se hace cada vez más evidente que no se trata de una anécdota, sino de un signo de los tiempos. Uno que no se explica con estadísticas ni se agota en titulares. Es una semilla sembrada con serenidad, pero con gran profundidad. Si esta fue la primera decisión pública del nuevo Papa, la primera piedra colocada en la arquitectura de su pontificado, entonces debemos entenderla no como un simple acto de gobierno, sino como una clave de lectura. Como el primer acorde de una sinfonía que apenas comienza a sonar, pero que ya insinúa su tonalidad, una música de sobriedad, de escucha, de profundo respeto por la tradición, pero sin miedo a renovar sus formas encarnadas en la vida del pueblo de Dios. El nombramiento de la hermana Tisana Maietti resuena, no por su espectacularidad, sino por la densidad de su significado. En el corazón del Vaticano, donde durante siglos se ha concentrado una visión muy concreta del poder eclesial, masculina, clerical, centralizada, esta elección introduce un elemento nuevo, aunque no rupturista: el rostro de una mujer consagrada, no en el papel de espectadora o colaboradora secundaria, sino en una posición de autoridad ejecutiva. Y esto, aunque pueda parecer sutil, tiene el potencial de cambiar la conversación teológica, pastoral y espiritual en torno al papel de la mujer en la Iglesia de hoy. Hay en esta decisión una triple dimensión que merece ser considerada con detenimiento: la dimensión eclesiológica, la dimensión pastoral y la dimensión espiritual. Desde el punto de vista eclesiológico, lo que León XIV ha hecho con esta elección es volver a poner en el centro un principio que ya había sido rescatado por el Concilio Vaticano II, pero que con frecuencia ha sido oscurecido por interpretaciones restrictivas: el principio de la corresponsabilidad bautismal. Es decir, que todos los miembros del pueblo de Dios, hombres y mujeres, laicos y ordenados, consagrados y casados, jóvenes y ancianos, participan del triple oficio de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Este principio no es decorativo, ni simplemente devocional, es un principio de organización profunda. Tiene implicaciones concretas. Una de ellas es que el ejercicio del gobierno eclesial puede, en determinadas estructuras, ser compartido por aquellos que no han recibido el sacramento del orden, siempre que lo hagan en comunión con los pastores legítimos y dentro del marco doctrinal de la Iglesia. Desde esta perspectiva, la hermana Tisana no ocupa un puesto cedido por amabilidad o corrección política. Ocupa un espacio que, en virtud de su bautismo, de su consagración religiosa y de su experiencia pastoral, le pertenece legítimamente. Y el Papa no hace más que reconocer, institucionalmente, esa legitimidad. Es un gesto de comunión, de eclesialidad madura, de apertura al espíritu, que sopla donde quiere y no siempre por los canales esperados. Desde el ángulo pastoral, la designación de una mujer con sólida trayectoria en las periferias sociales y eclesiales constituye también un mensaje claro: el liderazgo en la Iglesia del siglo XXI debe parecerse más a Jesús lavando los pies de sus discípulos que a cualquier imagen de poder mundano. En la figura de la hermana Tisana, el Papa León nos presenta un modelo de autoridad que no se impone, sino que acompaña, anima, sana y sirve. Su historia personal es la de una mujer que ha conocido la pobreza, el abandono, el dolor de los descartados, y que ha elegido responder no desde la queja o la ideología, sino desde la entrega evangélica silenciosa y fecunda. En tiempos donde el poder suele medirse por la capacidad de influir o controlar, esta mujer encarna otro tipo de poder: el de la fidelidad, el del compromiso silencioso, el de la esperanza que no se rinde. Y esto nos conduce a la tercera dimensión, la espiritual. Porque el pontificado no es una función administrativa. No es una empresa. Es un ministerio que requiere discernimiento, oración, docilidad al Espíritu Santo. Cada nombramiento, cada documento, cada orientación doctrinal o pastoral debe pasar por el fuego del Espíritu, por el silencio del alma, por la escucha atenta a Dios y a su pueblo. En este sentido, lo que León XIV ha hecho es más que estratégico, es profundamente espiritual. Ha elegido no desde la presión de los sectores internos ni desde la moda externa. Ha elegido con el corazón de pastor, con el oído puesto en la palabra y en el clamor de su pueblo. Y es por eso que este primer paso no debe ser interpretado como una anécdota, sino como un acto fundacional, como el inicio de un camino que no pretende reinventar la Iglesia, sino purificarla. No trastocar su doctrina, sino revivir su alma misionera. No adaptarla al mundo, sino hacerla más fiel al Evangelio. Muchos esperaban que este pontificado comenzara con un gran discurso programático, una encíclica inaugural, un manifiesto teológico o una reorganización inmediata de la curia. Pero León XIV ha optado por otra vía.
el lenguaje de los hechos, el lenguaje de las personas elegidas, el lenguaje de las decisiones concretas. Ha escogido, en lugar de una gran declaración, un gesto discreto pero elocuente. Y con él ha enviado un mensaje potente. La Iglesia no se reforma con ideas brillantes, sino con testigos valientes. No con documentos, sino con ejemplos. No con estrategias, sino con santidad encarnada. Por eso, cuando días después se conoció otra decisión importante, la discreta sustitución de Mons. Vincenzo Paglia por Mons. Valdeseria en una posición clave, ya no se trataba de una coincidencia. Empezaba a dibujarse un patrón. Un estilo. Un método. Y ese método tiene mucho que enseñarnos sobre la visión de Iglesia que este Papa quiere construir. Pero antes de analizar esa transición, y lo que revela sobre el rumbo pastoral e institucional que se está gestando, conviene detenernos un momento más en la figura de la hermana Tisana. Porque su presencia en el corazón administrativo de la vida consagrada no es solo un gesto hacia el futuro, es una recuperación del pasado más auténtico de la Iglesia. Porque en cierto sentido, al elevar a la hermana Tisana a un puesto de verdadera autoridad dentro del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, el Papa León XIV no ha hecho más que recordar una verdad olvidada, que las raíces de la Iglesia están profundamente nutridas por mujeres que han llevado adelante la fe, el servicio y la misión desde los márgenes. En comunidades, hospitales, escuelas, orfanatos y en los barrios más necesitados, las mujeres consagradas han sido, por siglos, la columna vertebral silenciosa de la Iglesia misionera. Su autoridad ha sido real, aunque muchas veces no reconocida. Su sabiduría ha sido buscada en la vida diaria, aunque rara vez formalizada en los organigramas del poder. Este nombramiento es un acto de justicia, sí, pero también de recuperación de una memoria eclesial más profunda. Y es justamente en esa clave de memoria, de coherencia con las raíces más auténticas del Evangelio, que debe leerse también la segunda gran decisión de este naciente pontificado, la sustitución, silenciosa pero significativa, de Mons. Vincenzo Paglia por Mons. Valdeseria. A primera vista, podría parecer una simple transición administrativa, uno de los muchos movimientos internos que no suelen generar mayor atención mediática. Pero la elección del sucesor, el modo en que se llevó a cabo y el momento en que se dio, nos dicen algo más profundo. Mons. Valdeseria no es un nombre que provoque titulares ni controversias. No es un rostro conocido fuera de ciertos círculos eclesiásticos. Sin embargo, su perfil encaja perfectamente en lo que parece ser la lógica de León XIV, una preferencia clara por figuras discretas, pastores formados en la escucha, alejados de la cultura de protagonismo y centrados en el acompañamiento paciente de los procesos de fe. Con este relevo, el Papa no solo está renovando puestos. Está reorientando el sentido del servicio eclesial hacia una forma más silenciosa, más evangélica, menos institucionalista y más pastoral. Está, en otras palabras, deshaciendo, sin confrontación, cierta lógica de carrera clerical que durante décadas ha modelado muchos de los nombramientos en la curia. Este cambio, si bien sutil, comienza a delinear un nuevo mapa interno. Un mapa que no se mide por cargos ostentosos, sino por la profundidad espiritual, la sensibilidad pastoral y la experiencia concreta en la vida del pueblo de Dios. Y eso queda aún más claro con la tercera decisión revelada en los primeros días de este pontificado, el nombramiento de Mons. Michael Pam como nuevo obispo de San Diego, en Estados Unidos. Este acto, aparentemente local y geográficamente lejano al corazón del Vaticano, es en realidad una señal poderosa. Primero, porque Mons. Pam no es un desconocido para la comunidad que ahora pastoreará. Nacido en Vietnam, inmigrante desde su juventud, ha vivido, sufrido y crecido en la misma tierra a la que ahora es llamado a servir como obispo titular. Durante años, trabajó en las parroquias más diversas del sur de California, con comunidades multiculturales, en contextos de fragilidad económica y tensión social. Fue nombrado obispo auxiliar por el Papa Francisco en 2023, y su papel como vicario para las comunidades étnicas lo colocó en contacto directo con las necesidades reales de un pueblo profundamente plural. Lejos de elegir una figura académica, diplomática o institucional, el Papa León ha optado por alguien cuya legitimidad no proviene de los títulos, sino del testimonio. De alguien que ha vivido entre su gente, que ha compartido su lengua, sus miedos, su fe. En un momento donde la Iglesia en Estados Unidos enfrenta divisiones internas, conflictos culturales y retos pastorales cada vez más complejos, esta elección envía un mensaje inequívoco: la solución no vendrá desde arriba, sino desde dentro. No desde figuras mediáticas, sino desde pastores que conozcan el olor de sus ovejas. Este nombramiento, como el de la hermana Tisana, no es una concesión a los tiempos modernos, sino un retorno a lo esencial, a una Iglesia que se comprende a sí misma como comunidad,
como cuerpo, como pueblo caminante, no como estructura de poder. Es un modelo de liderazgo que no se impone desde el púlpito, sino que emerge desde la vida compartida. Que no exige obediencia por posición, sino que gana autoridad por cercanía. Que no gobierna con rigidez, sino que acompaña con discernimiento. Y aquí conviene detenerse a considerar una constante que empieza a hacerse evidente. El Papa León no está improvisando. Tampoco se está limitando a continuar lo que otros iniciaron, aunque ciertamente recoge y honra muchas de las intuiciones reformadoras de sus predecesores, especialmente del Papa Francisco. Pero lo que comienza a perfilarse es una visión propia, paciente, madura, marcada por el deseo de purificar el rostro de la Iglesia, no para embellecerlo superficialmente, sino para que vuelva a reflejar, de verdad, el rostro del buen pastor. Es así como, con apenas unos pocos nombramientos, León XIV empieza a ofrecer al mundo y a la Iglesia una imagen inicial de su pontificado, una imagen tejida con nombres concretos, con historias reales, con pasos silenciosos pero firmes. No hay aquí declaraciones grandilocuentes, ni discursos programáticos. Hay gestos. Hay decisiones. Y hay, sobre todo, un hilo espiritual profundo que une a todos los protagonistas elegidos: la fidelidad a lo pequeño, la constancia en el servicio, la centralidad de la periferia. Pero esta lógica, que está empezando a emerger desde Roma hacia otras partes del mundo, no se detiene ahí. Porque las siguientes designaciones que el Papa ha realizado en otras latitudes, como Perú y Filipinas, terminan de confirmar que este pontificado ha iniciado no una revolución institucional, sino una reorientación pastoral de largo alcance, una que no se impone con ruido, sino que se despliega como una siembra cuidadosa. Y si aún había dudas sobre la dirección que está tomando este nuevo pontificado, las recientes designaciones episcopales en América Latina y Asia han terminado de despejarlas. Lejos de los reflectores de la curia, fuera del alcance de las cámaras y las conferencias episcopales más influyentes, el Papa León XIV ha mirado hacia las orillas del mundo católico para encontrar allí a quienes encarnan con mayor autenticidad el rostro de la Iglesia que él desea fortalecer. Una Iglesia que camina con el pueblo, que no observa desde arriba, que no teme ensuciarse los pies. En Perú, nombró como obispo auxiliar de Callao al padre Miguel Ángel Contralarú, un sacerdote marista con una larga trayectoria en la pastoral de las periferias. Contra no es un burócrata de la Iglesia. Tampoco es un teólogo con fama internacional, ni un experto en administración eclesial. Es, simplemente, un pastor. Un hombre que ha vivido, predicado y servido entre los pobres, en los márgenes, en los barrios olvidados donde muchas veces la única presencia visible del Evangelio es la de la Iglesia. Su vida no ha transcurrido entre cónclaves ni sínodos, sino entre cerros polvorientos, escuelas rurales y comunidades que luchan cada día por sobrevivir con dignidad. El padre Miguel Ángel es conocido por caminar sin escolta, por hablar el idioma de la gente, por celebrar la misa en patios de tierra y por no tener miedo a involucrarse en los dolores concretos de su pueblo. Su nombramiento no es un premio, es un testimonio, una confirmación de que el Papa ve y valora lo que sucede en los rincones más olvidados del mapa eclesial. Y no solo lo ve, sino que lo quiere hacer visible. Elevando a contra el episcopado, el Papa nos recuerda que la autoridad espiritual en la Iglesia no se mide por cargos, sino por servicio, y que los pastores verdaderos no se forman en oficinas, sino en el roce diario con las heridas humanas. El mismo patrón se repite en Asia, concretamente en Filipinas, donde el Papa León ha designado a padre David Incapuchas como nuevo obispo de la diócesis de Infanta. A diferencia de tantos líderes eclesiásticos moldeados en las estructuras administrativas o en los ambientes académicos, Capuchas es un misionero de campo, un hombre que ha pasado gran parte de su vida en las zonas rurales y costeras del país, en parroquias humildes, trabajando codo a codo con comunidades que sufren el impacto del cambio climático, la pobreza y el olvido estatal. Quienes lo conocen lo describen como un hombre de profunda oración, de escucha atenta, con un carisma sereno y una espiritualidad encarnada. No tiene aspiraciones de grandeza ni ha buscado visibilidad. Y es justamente por eso que su nombramiento resuena con tanta fuerza. Es el tipo de elección que solo puede hacer alguien que cree verdaderamente en el poder transformador de la sencillez evangélica. Su ascenso al episcopado no es una excepción, es parte de un patrón cada vez más claro. No se trata de premiar carreras, sino de identificar fidelidades. No de distribuir poder, sino de reconocer vocaciones silenciosas, pero fecundas. Estos nombramientos, tan aparentemente aislados, comienzan a delinear una narrativa pastoral común. El Papa está dando prioridad a los pastores que huelen a oveja, a los que conocen el dolor de su pueblo, a los que han sido moldeados no por estructuras eclesiásticas, sino por la vida misma. Y en este proceso, está recordando a toda la Iglesia, y al mundo, que el poder en el reino de Dios no se ejerce desde el trono, sino desde el servicio, que el liderazgo auténtico nace de la cruz,
no del prestigio, y que los verdaderos protagonistas de la Iglesia no siempre aparecen en las portadas, pero transforman la historia a través de su fidelidad cotidiana. Es también, en cierto modo, una corrección de rumbo. Durante años, incluso décadas, la Iglesia ha tendido a mirar hacia el centro para encontrar liderazgo. Roma, Europa, universidades pontificias, congregaciones tradicionales. Pero el Papa León está invirtiendo ese eje. Está mirando hacia las periferias, hacia los márgenes geográficos y existenciales, y está diciendo con claridad que ahí late el corazón más vivo de la fe. Y esto no es solo una estrategia pastoral, es una afirmación teológica. Porque al llamar al episcopado a estos hombres sencillos y a estas mujeres consagradas que han vivido en los márgenes, el Papa está recordando una dimensión esencial del cristianismo, su carácter encarnacional. Cristo no se reveló en los palacios, sino en un pesebre. No predicó desde el templo, sino desde las montañas y los caminos. No eligió a sabios ni poderosos como apóstoles, sino a pescadores. Y hoy, en continuidad con esa lógica divina, el Papa está eligiendo como colaboradores a quienes encarnan esa misma dinámica. Estos gestos tienen una enorme fuerza, no porque desafíen doctrinas o estructuras, sino precisamente porque trabajan dentro de la tradición para reactivarla desde sus raíces más profundas. No son una ruptura, son una relectura fiel. Y en esa fidelidad renovada, se está esbozando poco a poco un estilo de gobierno eclesial que no busca reformar por reformar, sino recordar lo que la Iglesia ya es en su esencia, una comunidad de discípulos misioneros, enviados al mundo no para dominar, sino para servir. No se trata de una estrategia de marketing ni de un intento de ganar popularidad. Se trata de una visión espiritual, pastoral y eclesiológica que coloca a la misión en el centro, que restaura la dignidad de las vocaciones olvidadas y que se atreve a decir, con hechos, que la santidad no se fabrica en laboratorios teológicos, sino que brota donde hay amor, servicio y cruz. A primera vista, algunos podrían interpretar estos nombramientos como simples actos administrativos, un obispo aquí, una secretaria de dicasterio allá. Pero detenerse solo en la superficie sería no solo injusto, sino profundamente miope. Porque cada una de estas decisiones está impregnada de significado teológico, pastoral y eclesial. Son más que designaciones. Son mensajes vivos, enseñanzas que el Papa ofrece no a través de documentos o discursos, sino a través de las personas en quienes deposita su confianza. Uno de los aspectos más notables de estas primeras decisiones es la manera deliberada en que el Papa León XIV distingue entre la autoridad sacramental y la autoridad administrativa dentro de la Iglesia. En un contexto donde muchos han confundido ambas dimensiones, como si solo los ordenados pudieran gobernar y los no ordenados apenas colaborar, el Papa está restaurando una claridad que fue característica de los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia es un cuerpo donde cada miembro, por el bautismo, tiene un lugar pleno y activo en la misión. Cuando nombra a una mujer como secretaria de un dicasterio, y le otorga no solo un puesto de representación simbólica sino una función real, con jurisdicción y poder de decisión, está afirmando algo esencial, que el liderazgo en la Iglesia no es una cuestión de ordenación, sino de vocación, discernimiento y servicio. Sister Tisana Maietti, con su experiencia como superiora general y su testimonio de vida consagrada, no es un gesto decorativo. Es un punto de inflexión. No rompe con la tradición. Más bien, le devuelve su coherencia original, que el gobierno en la Iglesia debe estar al servicio del pueblo de Dios, no como dominio, sino como acompañamiento. Y es aquí donde se revela una de las intuiciones más hondas del Papa León: gobernar en la Iglesia es un acto espiritual. No es simplemente administrar estructuras, coordinar oficinas o aprobar presupuestos. Es ejercer un tipo de cuidado que es, en esencia, pastoral. Porque toda autoridad en la Iglesia, incluso la más discreta, no es otra cosa que un ministerio de custodia del rebaño. Es, como decía San Agustín, una carga llevada por amor, no un privilegio reclamado por derecho. Por eso, al elegir pastores que han vivido entre la gente, al dar responsabilidad real a la vida consagrada femenina, al mirar a los márgenes para construir el centro, el Papa León está enseñando con sus gestos. No está haciendo reformas estructurales apresuradas, sino algo más profundo. Está modelando una forma distinta de entender el poder dentro de la Iglesia, más cercana al lavatorio de los pies que al trono. Esta manera de gobernar tiene consecuencias no solo internas, sino también externas. En un mundo cada vez más escéptico respecto a las instituciones, más sensible a las desigualdades y más hambriento de autenticidad, una Iglesia que pone el énfasis en el servicio, la escucha y la inclusión pastoral, se convierte en un testimonio contracultural de enorme fuerza evangelizadora. Pero, a la vez, esta orientación también plantea preguntas importantes. ¿Cómo mantener la fidelidad doctrinal en un modelo más distribuido de autoridad? ¿Cómo asegurar la unidad de la fe sin caer en uniformidades artificiales?
¿Cómo evitar que la descentralización se transforme en fragmentación? Aquí, una vez más, el Papa León no da respuestas teóricas. Su respuesta es el discernimiento. Cada nombramiento, cada paso dado, revela un patrón. No se improvisa, no se busca lo mediático, no se privilegia lo ideológico. Se prioriza el testimonio de vida, la experiencia pastoral y la capacidad de escuchar al Espíritu Santo a través del pueblo de Dios. No se trata de crear una nueva iglesia, sino de volver a lo esencial de la iglesia que ya somos, pero que a veces olvidamos bajo capas de institucionalismo y miedo. En este sentido, el estilo del Papa León XIV no es revolucionario por su velocidad, sino por su profundidad. Frente a quienes esperan cambios inmediatos y espectaculares, él responde con gestos silenciosos pero potentes. Frente a quienes quieren ver rupturas tajantes o regresos nostálgicos, él ofrece continuidad con creatividad, fidelidad con libertad interior. Y esa es, precisamente, la clave de su liderazgo, una fidelidad dinámica, que no repite fórmulas, pero tampoco las abandona, que no teme moverse, pero siempre con el corazón vuelto hacia el Evangelio y sus exigencias más radicales. Esta fidelidad, incómoda para algunos, esperanzadora para otros, es la que permite que el Papa actúe con una libertad interior que sorprende, porque no busca complacer sectores, sino ser fiel al mandato recibido. Así, sus decisiones comienzan a formar no solo un patrón administrativo, sino una nueva gramática eclesial, donde el poder es servicio, la periferia se convierte en centro, y los liderazgos no se heredan ni se negocian, se reconocen en la humildad y la entrega. Pero esta gramática necesita también una lectura adecuada. No puede interpretarse con los ojos de la política, ni con las lógicas de partido. Es necesario un discernimiento maduro, eclesial, contemplativo. Porque lo que está en juego no es una reorganización institucional, sino una conversión del corazón de la Iglesia hacia su vocación misionera más profunda. En este tramo final de nuestro recorrido por las primeras decisiones del Papa León XIV, queda claro que no estamos ante un simple cambio de pontificado, sino ante una manera profunda y renovada de entender y ejercer el ministerio petrino. Este no es un papado de gestos grandilocuentes ni rupturas dramáticas, es un retorno pausado, constante y decidido a la esencia del Evangelio, una llamada a reconstruir desde la raíz misma, desde la humildad, la sencillez y la cercanía con el pueblo. Cada acción, cada nombramiento y cada palabra emitida por el Papa no es casual ni anecdótica. Son decisiones que, aunque a primera vista parezcan pequeñas, encierran un mensaje claro: la Iglesia no se renueva desde el poder o la ostentación, sino desde la cercanía, la escucha atenta y la acción humilde en medio de las realidades concretas y muchas veces difíciles que viven sus fieles. Los nombramientos recientes, como el de la hermana Tisana Mayetti, el obispo Michael Pam, el padre Miguel Ángel Contras y el padre David Incapuchas, no solo son designaciones administrativas. Son señales poderosas de una iglesia que quiere reencontrar su misión original, especialmente en las periferias donde el sufrimiento y la esperanza caminan juntas. El Papa sabe que no puede recorrer este camino solo. La verdadera renovación exige un compromiso de todo el pueblo de Dios. La invitación que lanza no es para que escuchemos pasivamente, sino para que respondamos activamente, con conversión y compromiso real. No basta con mirar desde la distancia o limitarse a criticar sin involucrarse. La renovación de la Iglesia es un proceso que nace y se sostiene en el corazón de cada creyente, en sus relaciones cotidianas, en su entrega concreta a los más necesitados, en el servicio humilde y cotidiano. Este pontificado se apoya en tres pilares que no son meras palabras, sino principios vivos que orientan cada paso y que llaman a la Iglesia entera a transformarse. La sinodalidad genuina, que invita a caminar juntos escuchando todas las voces. La inclusión pastoral, que abre los brazos a todos, sin exclusiones. Y la proximidad misionera, que impulsa a estar cerca de quienes sufren, acompañándolos en sus dificultades sin juicios ni imposiciones. No se trata de acelerar procesos o de reaccionar impulsivamente frente a los retos del mundo, sino de una renovación profunda, que brota de la fidelidad al Espíritu Santo que guía a la Iglesia desde sus inicios. El Papa actúa con paciencia y humildad, consciente de que la verdadera reforma es silenciosa, persistente y requiere de la corresponsabilidad de todos. No es un cambio que se imponga desde arriba, sino una transformación que nace y crece desde adentro, en el corazón de cada comunidad y de cada persona. La pregunta que queda para nosotros no es qué hará el Papa a continuación, sino qué clase de iglesia estamos dispuestos a construir junto a él. ¿Seremos una iglesia que se limita a exigir cambios sin movernos nosotros mismos? ¿Una iglesia que observa pasivamente sin implicarse? ¿O una comunidad viva que se compromete, que se cuestiona, que se convierte y que actúa con amor? Este pontificado nos recuerda que la renovación comienza en cada uno, en cada familia, en cada parroquia, en cada gesto cotidiano de amor y servicio.
No son necesarias grandes proclamas ni anuncios espectaculares, sino pequeños actos de fe y entrega que, sumados, transforman el rostro de la Iglesia y de la sociedad. No es tiempo de ruido, de miedo ni de confrontaciones inútiles. Es tiempo de esperanza activa, de discernimiento maduro y de oración constante y comprometida. Es el tiempo para construir una iglesia más santa, humilde y fraterna, que no se imponga desde arriba, sino que se edifique desde abajo, con la participación y el amor de todos sus miembros. No hay promesas fáciles ni cambios abruptos. Lo que hay es una semilla, una dirección clara, un espíritu que nos invita a confiar, a avanzar con paciencia y valentía. Que el Espíritu Santo siga guiando este camino y que el pueblo de Dios camine unido, decidido a hacer de esta historia, que comienza en la humildad y el silencio, un testimonio fuerte, duradero y luminoso de fe, unidad y misericordia. La verdadera reforma no se mide por el aplauso externo, sino por la capacidad de amar a la Iglesia lo suficiente como para construirla con paciencia, entrega y constancia, sin buscar reconocimiento ni protagonismo. Este es el tiempo para que cada uno, desde su lugar, sea protagonista de la transformación que la Iglesia necesita, siendo luz donde haya oscuridad, esperanza donde haya desesperación y amor donde haya indiferencia. El Papa León XIV solo ha dado el primer paso, pero la misión nos corresponde a todos. Que la humildad, la fidelidad y la cercanía sean nuestras guías en este camino, y que la Iglesia, en su conjunto, renazca como un hogar de comunión, servicio y auténtica fraternidad para el mundo entero. Amén.